que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, si puestos de pie, amados, perdónenme, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, noten, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tenernos aquí. Gracias te damos por la noticia de nuestra hermana Conchita, que ya ahí está recuperándose bien. La ponemos de nuevo en tus manos para que tú hagas tu obra de sanidad en esa pierna completa y esperamos en ti, Señor. Oramos por la familia de nuestro hermano Vallejo, Ricardo, Señor, por esta pérdida trágica de la vida de su único hijo. Pedimos, oh Dios, que tú acompañes los sentimientos de todas esas personas. Y, Señor, ojalá que el sacerdote que va a hablar esta noche diga algo que pueda dirigir a estas personas dolientes, a ti, para que busquen tu consuelo y Señor, oramos para que sea así. Y oramos también por la madre de nuestra hermana María Elena Díaz, la señora María Ruiz, que también es una hermana nuestra. Te pedimos, Señor, que tú acompañes a esta anciana para que ella siga recuperándose, siga su cuerpo respondiendo a los medicamentos que se le están aplicando. Te daremos a ti toda la gloria y la honra por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Mientras que ustedes se acomodan, tengo que contarles también que nuestra hermana Dalia Pereda, la viuda de Pereda, está bien delicada en el sentido de que esta semana la fuimos a visitar por su cumpleaños y no me reconoció. O sea, ya la demencia y el Alzheimer que ella tiene está avanzando mucho en un mes y yo sé que va a seguir avanzando porque no sé si ustedes lo saben o no, pero cuando uno pierde células en el cerebro, no se recomponen, no podemos crear más y entonces ya, tú sabes, nos quedamos así de mal para peor. Oren por Dalia también, la fuimos a visitar 2 veces, mi esposa ayer y Dalia está más también que lo que... Una cosa es que una persona esté enferma. Otra cosa es cuando la persona enferma no quiere que la atiendan. Entonces está muy majadera, es la palabra, rebelde, muy como Dalia ha sido toda su vida. Entonces, que Dios la acompañe. Ella le viró la espalda a Rita cuando Rita fue a llevarle un regalito y ella le viró la espalda. ¿Qué motivo? Ninguno. Pero es la ancianidad, la cabeza. Por favor, si algún día yo me pongo así, amárrenme y no me dejen salir de la casa. No. Eso me ayuda. Qué bueno. Bueno, mis amados hermanos, vimos la semana pasada que el mismo apóstol Pablo, que nos habla aquí en Filipenses, estar firmes en un mismo espíritu, unidos en armonía. El apóstol Pablo, vimos la semana pasada, él no estaba predicando la unidad a todo costo. Es más, vimos al final de nuestro estudio la semana pasada que el mismo apóstol que hablaba de la unidad a veces tenía que hablar acerca de la separación, que teníamos que separarnos de algunas gentes, de los
cristianos fornicarios, esos son unos, ladrones, estafadores, todo eso, personas que cuando dicen que son cristianos andan en esta forma desordenada. También vimos que Pablo aconsejaba a los cristianos apartarse de los que causan división acerca de la doctrina apostólica, la doctrina sana de la Biblia. Apártate de gente así o apártalos a ellos de la iglesia. El asunto no es siempre que Pablo decía apártense de los tales, apártense ustedes. No, él a veces aconseja apártenlo ustedes de la iglesia. Eso cabe también cuando hay un cristiano no arrepentido. Vimos que también el apóstol Pablo habló que debemos de negarle ayuda a una persona que anda desordenadamente, no queriendo trabajar. Yo no sé qué le pasa a los políticos aquí en los Estados Unidos. Yo no sé qué les pasa. El otro día yo escuché que alguien está proponiendo darle un sueldo a todas las personas, aunque no quieran trabajar. ¿Dónde cabe ese pensamiento, hermano Andino? Explícamelo tú a mí. Doesn't matter if you work or you don't work, we're going to give you $1,000 a month. Óyeme, chico. Yo no sé qué les pasa. Bueno, para conseguir un voto o el voto de la gente, ellos te prometan villas y castillos en el cielo. Te vamos a dar free this y free that y free that. Amados hermanos, escúchenme bien. Lo único gratis en esta vida es la salvación en Cristo Jesús. Todo lo demás cuesta. Le va a costar a alguien. Y ese alguien son la gente que trabaja. Ahora, yo no me estoy refiriendo a los ancianos que ya están retirados. No. Si tú recibes un cheque de tu retiro de Social Security, ese dinero no es del gobierno. Ese dinero es tuyo, mío. Yo voy a ir el 4 de junio. Ya yo tengo un appointment aquí con Social Security because I want my money. Yo he trabajado aquí desde los 12 años. I want my money. Y que me lo vengan, me lo empiecen a pasar un chequecito al mes. Pero tú sabes, no me digas eso, Manuel. Por favor, que yo he estado esperando mi retiro y ahora Manuel me dice que ya no hay dinero. Bueno, Manuel no está muy lejos de estar contándonos la verdad. Porque esos sinvergüenzas políticos en Washington que tenían que tener Social Security aparte y no tocar ese dinero, han estado cogiéndolo por años. Y entonces we're gonna suffer the consequences. Pero mire, una cosa es una persona que no puede trabajar, a una persona que no puede porque tiene una incapacidad, discapacidad. A personas así hay que ayudarles. Pero no a un vago que no quiere trabajar y quiere vivir a cuesta de la gente que trabaja. No. La Biblia enseña la responsabilidad personal de cada individuo de mantenerse a él y su familia y a las viudas y a los ancianos. Todo eso es responsabilidad de cada persona, cada familia. Ya me obligaron a desviarme del mensaje. Pero anyway, mis amados hermanos, noten que Pablo también escribió a los filipenses en el versículo 28, que usted debe de mantenerlo abierto, capítulo 1, versículo 28, y nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Cuando el evangelio es predicado y las doctrinas de la vida cristiana son enseñadas, podemos esperar y estar seguros de que vamos a tener que afrontar oposición. Increíble, pero es cierto. Pablo dice
a los filipenses, no se asusten ni tengan miedo por los que se oponen. Guerra avisada no mata soldados. Él le está avisando. Van a haber personas que se van a oponer a nosotros. Estamos soñando o estaríamos soñando si pensamos que todo el mundo va a estar de acuerdo con la verdad del Evangelio o las verdades de la vida cristiana. El mensaje que nos ha hecho a nosotros tanto bien y que deseamos compartirlo con todos, ese mensaje es menospreciado y despreciado por la mayoría que lo escucha. Para muchos el mensaje del Evangelio les ofende, para otros les parece una locura, pero para nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, para nosotros es poder de Dios, salvación, vida eterna, un cambio de vida. Es algo hermoso. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen? Los que se oponen solo están demostrando que ellos son hijos de perdición. Hay muchas personas en el mundo y tristemente también se encuentran a veces unos cuantos pocos en la iglesia que sin darse cuenta están caminando tan cerca con Satanás que él los ciega para que no les alumbre, les ciegue el entendimiento, para que no les alumbre la buena luz del Evangelio. Estos son los que se oponen, los hijos del diablo. Y yo no lo digo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos, esos judíos que se opusieron a Cristo y estuvieron dispuestos a matarlo, el Señor Jesucristo les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían a mí. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Yo quisiera tener ese coraje para hablarle a la gente así. Pero primeramente no lo puedo hacer ni siquiera aquí en la iglesia, porque algunos de ustedes dicen, el pastor es muy rudo, muy bruto, nadie va a querer venir a esta iglesia. Pero mis amados hermanos, ya varias personas me han dicho, ¿por qué tú no predicas sermones lindos, pastor? Lo que le cae mal a la gente, no hay nada lindo en eso. Pero ha sido lindo para nosotros. Digan amén. Ay, la vida cristiana es la mejor clase de vida. Entonces, estos que se oponen, lo hacen muchas veces. ¿Tú sabes cómo? Atacando al mensajero. Pero es el mensaje lo que ellos rechazan. Pero como no quieren recibir el mensaje, atacan al mensajero. Así hicieron con Cristo. No le gustaba sus palabras, le gustaba lo que él hacía. A algunos, la mayoría, les gustaban las obras que Cristo hacía. Pero no le gustaba su mensaje cuando los llamaba a arrepentirse y a creer que él era el enviado de Dios. Y entonces, por eso querían matarlo. Pero no importa cuántos se oponen, el asunto es que nosotros como cristianos tenemos un mandato de predicar este mensaje hasta lo último de la tierra, a tiempo y afuera de tiempo. ¿Y sabe qué? De vez en cuando encontramos personas que Dios le abre el corazón para que lo reciban. Y esa es la cosa más maravillosa. Como Dios le abrió el corazón a Lidia de Tiatira, allí en la ciudad de Filipos. Le abrió el corazón a Lidia para que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando. Y qué bueno es eso. Pero la mayoría de las personas que nosotros le predicamos, tratamos de aconsejarle con respecto a Cristo, al Evangelio, a la vida cristiana, lo rechazan y luego se ponen bravos con el mensajero. En el versículo 29, muy importante que ustedes anoten y subrayan, que Pablo les da a los filipenses un aviso del padecimiento del cristiano. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Ese es un mensaje que yo creo que casi los cristianos lo desconocen. Lo desconocen. ¿Qué es eso? Que yo he sido llamado no solo creer en Cristo, pero sufrir por Él. Hay una iglesia aquí en Hialeah y otra allí en la Sagüecera, allí, en la 7 Avenida, yo creo que es allí de Northwest, que tiene un rótulo al frente que dice, para de sufrir. Y los cristianos se han hecho la idea de que, tú sabes, Dios existe en el cielo para que nosotros no tengamos que sufrir aquí en la tierra. Para de sufrir. Si tú vas a esa iglesia, yo te aconsejo, deja tu cartera y tu billetera en tu casa. No vayas a entrar ahí con moneda porque te la van a quitar. Es más, el rótulo debe leer, paga para sufrir. Porque eso es lo que le pasa a la gente. Que van allí esperando que le van a quitar su sufrimiento y lo único que le hace es quitarle el dinero. Yeah. Y esa gente, esos pastores viven como reyes. Tienen mansiones. Pero cobran por todo lo que ellos pretenden hacer. Y sabe, ellos no son los únicos. Hay muchos otros grupos cristianos que enseñan a los creyentes que tú eres un hijo del rey. Y si tú eres hijo del rey, tú debes de estar reinando, no sufriendo escasez. Y ya yo estoy cansado de escuchar mensajes en la radio en esta misma ciudad que le dice a los cristianos, tú debes de estar reinando, recuperando lo que el diablo le ha robado a Dios. Tú tienes que conquistar y quitárselo al diablo para que tú lo puedas disfrutar. Reinando ahora se llama esa falsa doctrina, reinando ahora. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Ahora, en esta vida, no es nuestro tiempo de reinar. Un día vamos a reinar. Pero ahora, en este mundo, prepárate. Porque ahora es nuestro tiempo de sufrir por la causa de Cristo. El padecer por la causa de Cristo, según el apóstol Pablo aquí y en otras partes de la Biblia, es algo que va junto con el creer. ¿Se acuerdan en Mateo? No desmarque su Biblia de Filipenses, pero en Mateo capítulo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, un cristiano nada más que tiene que vivir de acuerdo a righteousness, de acuerdo a lo que es correcto, y ya va a padecer persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es una vida de tribulación, de sufrimiento, mis amados. Ahora, yo te puedo decir cómo tú puedes evitar todo tipo de sufrimiento y no te voy a cobrar nada por esto. Fíjate, es gratis. ¿Tú no quieres sufrir por la causa de Cristo? Mira, fácil. Si quieres evitar todo tipo de vituperio por la causa de Cristo, lo único que tienes que hacer es callarte la boca. No decirle a nadie que tú eres un cristiano. Go with the flow. Cuando tus amigos están contando chistes sucios en el trabajo o en la escuela, go with the flow. Únete a ellos, acércate. Y no vas a sufrir nada. Pero ¿sabe qué? No le hables a nadie de Cristo. Porque si les comienzas a hablar a la gente de Cristo, vas a padecer. Para no sufrir tienes que dejar que todo el mundo a tu alrededor siga caminando derechito al infierno. Y te aseguro que ningún hijo de perdición se te va a oponer. Pero atrévete a vivir la vida cristiana como es digna. Atrévete a abrir tu boca para proclamar el mensaje de la cruz como debemos hacerlo. Y tarde o temprano, alguien que está andando de mano en mano con el diablo
se te va a oponer. Cuando Pablo habla aquí de su conflicto, se refiere a su batalla por proclamar y defender el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. La palabra que Pablo utilizó aquí, conflicto, en griego es una palabra agona. De la raíz de esa palabra, en castellano nosotros nos viene la palabra agonía, una agonía. Tú sabes, recuerden que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Y Pablo no estaba en la cárcel por haber cometido algún delito o algún crimen. Pablo estaba en la cárcel simplemente por la oposición al mensaje del evangelio que él predicaba. Estaban encarcelando el mensajero pensando que de esa forma iban a estorbar la proclamación del mensaje de la cruz de Cristo. Pero todo lo opuesto fue lo que resultó. Los otros hermanos, oyendo lo que Pablo estaba sufriendo en la cárcel, mucho más se atrevían a abrir la boca y hablar de Cristo. Algo parecido sucedió en Cuba, cuando Fidel quiso estorbar el crecimiento de las iglesias en la isla de Cuba. Él no quería que las iglesias fabricaran edificios. No quería dar permisos para que ni siquiera pudieran ampliar un edificio. Quería estorbar ese demonio que ya está en el charco, en el lago de fuego, ya casi. Tú sabes, él pensó que iba a estorbar la expansión de la iglesia cristiana evangélica en Cuba. Y lo único que hizo fue lanzar a los cristianos a las casas. Y comenzaron a aparecer iglesias, casas. Yo prediqué, creo que en 2 o 3, cuando visité a Cuba en el año 2004 o 2000 algo. Tú sabes que prediqué 9 veces en 7 días. Tú sabes, es tanto el hambre del pueblo cubano que por eso pudimos predicar tanto en el poco tiempo que estuvimos allí. Pero mis amados hermanos, ahora empezamos el sermón de esta semana. Fíjate, todo eso fue la semana pasada, pero todavía tengo 25 minutos y yo creo que podemos cubrir la segunda parte de este mensaje que tiene que ver con una exhortación que el apóstol Pablo hace acerca de la unidad en la vida cristiana con otros cristianos. El pasaje se encuentra en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 1 hasta el 11. Es largo el pasaje, pero escuche con atención, porque yo creo que le debemos dar prioridad a la palabra de Dios y no a las palabras nuestras. Dice así el pasaje: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos van a ser obligados a doblar rodillas y a proclamar a Cristo como Señor, pero a nosotros no nos van a tener que obligar, porque ya nosotros venimos años haciéndolo, ¿verdad, hermanos? Digan amén. En todas las iglesias locales hay algún tipo de desunión. Estamos hablando de que todos somos creyentes, redimidos, pero que todavía luchamos contra los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Tú sabes, los cristianos, ¿sabes cómo nos describen?
nos describen como un vino nuevo en odres viejos. Y el problema es el odre viejo. El vino nuevo es perfecto. Pero el odre viejo, el carapacho de afuera, es lo que nos causa a nosotros las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas y las divisiones. Parece que aún en la iglesia de Filipos, una iglesia buena, comparándola con otras, por ejemplo, la iglesia de Corintios, esa iglesia era un arroz con mango. Allí, una jaula de gallinas, era lo peor. Pero parece que en Filipos también había problemas de desunión. Pablo presenta 5 razones por las cuales debe haber unidad y armonía entre los cristianos en una congregación local. Primero, tenemos o hemos encontrado consolación en Cristo, todos nosotros. Tenemos el consuelo del amor de Cristo. Todos tenemos la misma comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que nos da la unidad. Todos sentimos algún afecto entrañable, alguna ternura de corazón para otros hermanos. Todos hemos encontrado misericordia, compasión de Dios, y eso ha transformado nuestra vida. Aunque usted haya sido una persona agria y mal llevada antes de conocer a Cristo, ya todo eso terminó. Tú sabes, estas cosas, la dulzura de Cristo nos hace pues tener armonía con otros hermanos en Cristo. Lo lindo en la vida cristiana es cuando usted visita una iglesia cristiana evangélica en cualquier otro país del mundo. Usted entra allí por primera vez, usted no conoce a nadie, pero enseguida la conexión espiritual con esos hermanos, tú sabes, la misma. El gozo de Pablo era poder ver que había unidad y armonía en los creyentes en Filipos y en cada iglesia local. Ese gozo sería cumplido cuando existiese en la iglesia de Filipos y aquí en la iglesia Bautista en Cristo la misma actitud mental entre los hermanos. El mismo amor unos por otros y la armonía que debe ser como una música producida por una orquesta sinfónica. Ahora, los enemigos de la unidad lo vemos en el capítulo 2, versículo 3. Fíjense en su Biblia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, que dicho sea de paso, la humildad es la perla de la santidad. Si no tenemos humildad, olvídate de santidad por completo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los enemigos de la unidad son, los voy a enumerar, número 1, las contiendas, que son obras de la carne, la vanagloria, teniendo más alto concepto de uno mismo que el que debemos tener, y tercero, el egoísmo, preocuparnos solamente por las cosas propias de uno y olvidarse de las necesidades de los demás. Las grandes dificultades entre seres humanos provienen del hecho de que cada cual se considera superior a su prójimo. Vuelvo y repito. Ese es el gran mal del ser humano. ¿Ves? Lo que produce toda la desunión y todos los problemas es cuando los cristianos se consideran mejores que otros. Y eso sucede demasiado a menudo en las iglesias cristianas. En Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10, el apóstol Pablo dijo, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ve? Pablo sugiere a los filipenses y por extensión a todas las iglesias la idea cristiana de estimar o considerar a los demás superiores a uno mismo. Ahora noten el aspecto positivo en las palabras de Pablo. Él no dice que uno debe estimarse inferior a otros, sino que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. Esa es una iglesia linda, una iglesia perfecta, una iglesia que siempre
va a tener unión, amistad, amor. Tú sabes. Ahora, por favor no hagan esto porque yo lo he mencionado ya muchas veces, lo voy a volver a mencionar por si acaso usted nunca lo ha oído. Un cristiano que toda la semana se sienta en la misma silla. El próximo domingo entra una visita y se sienta en la silla donde el hermano ese narizón malcriado o la hermana malcriada y le dice a la visita, ¿sabe qué? Bienvenida, pero usted se está sentando en mi silla. Maybe quizás yo debo vender las sillas. Cada una de las sillas aquí en el santuario, oye, gastamos como $12,000 en esta silla. Si tú quieres yo te vendo una, pero te la voy a poner allá en el sol, en el patio, para que tú te sientes allá. Debemos de estar dispuestos a entregar nuestro asiento, nuestra camisa, nuestro whatever. Tú sabes, para acomodar a la necesidad de otros hermanos. Pablo sugiere a los filipenses la idea de considerar a los demás. Y luego tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo, señores? El ejemplo de Cristo aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo presenta a Jesús como el ejemplo supremo de humildad que debe existir en todos los cristianos. En el versículo 6, la palabra en forma es una palabra griega morfe. La palabra morfe siempre significa una forma que completamente expresa el ser que representa. Forma nos habla de la esencia de algo. Forma no se refiere a la apariencia externa, sino a la vida interior. Es por eso que este versículo es prueba irrefutable de la deidad de Cristo. Los testigos de Jehová están rotundamente equivocados. Tú sabes, Cristo estaba existiendo en la misma esencia, la misma forma de Dios. Ahora, aunque Cristo existía desde antes de la fundación del mundo, poseyendo todos los atributos de la deidad, Él no se aferró a esa condición, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué acto de humildad? Despojó significa vaciar y describe la humillación del Señor Jesús al tomar sobre sí la naturaleza humana. Eso fue un sacrificio, casi al par con su muerte en la cruz. ¿Tú sabes lo que es eso? Existiendo en la forma de Dios allá en el reino con toda la gloria del cielo, al lado del Padre, y que Él decida abandonar todo eso para venir a este mundo a ser rechazado por lo suyo, ser maltratado, rechazado, escupido, torturado y clavado en una cruz. ¿Sabe qué? Si yo hubiera sabido que eso es lo que me esperaba a mí para tratar de salvarlos a ustedes, no vengo. Me hubiera quedado ahí arriba. Que lo salve el canal 45, como yo decía antes. Que lo salve Enlace. Pero mis amados hermanos, Él hizo todo eso por nosotros. Cristo se vació a sí mismo, nadie lo exprimió para vaciarlo. No, Él lo hizo al renunciar a su lugar en gloria y al renunciar voluntariamente al uso de sus atributos divinos. Al vaciarse a sí mismo, Cristo no renunció a sus atributos divinos, sino que se dio el uso voluntario de ellos, y esto lo hizo del modo siguiente. Primero, tomando forma de siervo. Un siervo es un esclavo que renuncia a todos sus derechos, todos sus atributos, y se somete a la voluntad de
su dueño. Y en segundo lugar, lo hizo al hacerse semejante a los hombres, a los débiles hombres, mis amados, con todos los defectos que tiene la raza humana. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Y estando en condición de hombre, dice Pablo en el versículo 8, condición es una palabra totalmente diferente a la palabra en forma. Condición está en directo contraste con esa palabra forma. Condición se refiere a la manifestación externa en que algo aparece, mientras que forma tiene que ver con la esencia, lo que hace una cosa ser lo que es. Y la humillación de Cristo tuvo su culminación en la muerte y muerte de la cruz. Esta clase de muerte era la más cruel que existía en aquellos tiempos. Yo me molesto a veces cuando yo oigo que van a ejecutar a un criminal. Tú sabes, aquí en Stark Prison, aquí en la Florida, hay otras donde llevan a cabo la pena capital. Y luego la noche antes que matan a ese criminal que mató un poco de gente, violó un poco de mujeres, hay un vigil afuera de la gente que se opone al ejercicio de la pena capital. ¿Dónde estaban ellos cuando ese sinvergüenza estaba atacando y matando gente? ¿Dónde estaban? Pero tú sabes, hoy en día aplican la pena capital, oye, en la forma más sencilla. Como cuando tú tienes un perrito enfermo, lo llevas al veterinario y le dices, no, we're going to have to put him down. Ok, put him down. Y tú sabes, el perrito, nada más que siente un pinchecito, tú sabes. Y le ponen una medicina ahí, pum, 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 para el corazón y ya. Y entonces la gente que está allá afuera oponiéndose a la pena capital, hay muchos políticos que se oponen a la pena capital. Ellos dicen, no, eso es inhumano. Hasta citan la Biblia. Y dicen, la Biblia enseña no matarás. No debemos de matar a los criminales. Pero ven acá, chico, ¿tú no has leído el resto de la Biblia? Donde dice ojo por ojo y diente por diente. Donde dijo Dios en su ley del Antiguo Testamento que si tú tomas una vida por accidente, tienes que salir, escápate para una ciudad de refugio y quédate allí. Pero si tú matas a alguien voluntariamente, entonces el que toma sangre humana debe morir. Así que olvídense de ese llanto y de esa bobería. Y esta era la ley de Dios, porque así dice Dios, íbamos a quitar la maldad de la sociedad. Hoy en día el crimen sigue aumentando, porque tú sabes lo que les espera a un preso. Que cada uno en una cárcel, en una prisión, me cuesta a mí, a ti, $80,000 mantener a ese sinvergüenza en la cárcel. Sí, 250 canales de televisión, aire acondicionado, tan frío que te tienes que andar abrazado de una colcha que ellos te la provean. Te proveen la ropa y las chancletas que usan allá adentro. Te puedes bañar cuantas veces tú quieres. 3 comidas diarias and snacks in between. Puedes hacer ejercicio por 1 hora. Oye, esa vida es mejor que mucho de la vida que tienen otras personas decentes en la calle. Te digo la verdad, yo no sé dónde está la cabeza de los hombres, pero los hombres que rechazan la ley de Dios, luego sufren las consecuencias. ¿No se alegran ustedes que yo no soy el gobernador de la Florida? ¿Cuántos hay ahí en death row? 300, 400 en death row. 2 o 3 al día. Vamos a meterle la inyección y ya que pasen en la eternidad y tenga que afrontarse con su creador. Eso es lo que yo haría. Alégrense que yo no soy el gobernador de la Florida.
Pero yo no sé lo que la gente piensa hoy en día. Le tienen lástima a los criminales. Le tienen lástima a los terroristas. Todavía el sinvergüenza y sus compañeros que están en Guantánamo, en la prisión en Guantánamo, fíjese cuántos años ya. 11 años desde que planearon y llevaron a cabo la destrucción de las Torres Gemelas. Todavía están allí comiendo de nosotros. Y debieron de ser puestos en un paradón, ahí mismo. Apunten, ya you got it, fire. Y lo debieron de haber matado a todos ellos. Yo no sé qué le pasa a la gente. Bueno, yo sí sé lo que le pasa a la gente. No tienen ningún temor de Dios, no aceptan las leyes de Dios, pero sí están dispuestos a aceptar las consecuencias de la estupidez de los hombres. Filipenses 2, con esto terminamos. Versículo 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Fíjense, Cristo vino, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando fue recibido, el día que Él ascendió al cielo, fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El último día de su vida el Señor oró por los discípulos, todos. En Juan capítulo 17, versículo 4 al 5, y Él dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Él descendió, pero cuando ascendió, Él fue exaltado. Él es sobre todo. Bueno, mis amados hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto hoy. Te damos gracias por tu palabra que debe ser nuestra guía en todo asunto de fe y práctica. Y Padre, yo sé que cuando nos dejamos guiar por tu palabra, tenemos paz, tenemos toda cosa buena que tú nos quieres dar. Perdona la locura de los hombres que quieren ir en contra tuyo. Pero sabemos que un día, oh Dios, todos aquellos que se oponen a ti van a tener que doblar una rodilla, Señor, delante de ti. Y nosotros vamos a estar allí también. Pero los vamos a ir a todos ellos a decir que tú eres Señor y Dios sobre todas las cosas. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos,